Mi nombre es Carlos Eduardo Maldonado, soy profesor titular de la Universidad del Rosario, trabajo ciencias de la complejidad, tengo un doctorado en Lovaina, un postdoctorado en Pittsburgh, un postdoctorado en Washington, un postdoctorado en Cambridge, y lo que me atrae de la complejidad es la posibilidad de establecer diálogos permanentes entre arte, ciencias sociales, ciencias humanas, ciencia, matemáticas, biología, nunca encasillarnos en una única área. Las ciencias de la complejidad, podríamos decir, nacen orgánicamente en 1987, por tanto difícilmente estamos cumpliendo 2 generaciones. Nacen del lado primero de las llamadas ciencias duras, entre comillas, pero después se van enriqueciendo muy fuerte y hoy todo el mundo dice que los más complejos de los fenómenos son manifiestamente los vivos o los humanos. Uno de los grandes referentes en comunicación social, en teoría de la comunicación social, después de casi 60 años, sigue siendo Marshall McLuhan. El medio es el mensaje, el medio es el masaje, todo ese tipo de cosas. Los trabajos sobre comunicación en general y ciencias de la complejidad tienen 2 grandes referentes. Uno, desde luego, la teoría de la comunicación, teoría clásica de la comunicación, Shannon, Weaver, qué sé yo, y 2, los desarrollos de comunicación a partir del estudio de los sistemas vivos. La primera tecnología que hubo en el mundo fue la comunicación. Y eso lo aprendemos a partir de las bacterias. Esa idea no es mía, esa es de una bióloga muy prestigiosa que se llama Lynn Margulis. Entonces, a partir de la quimiotaxis, de ahí en adelante, empezamos a desarrollar múltiples tipos de comunicación hasta llegar, digamos, a los tipos de comunicación humana. La maravilla es que el enfoque de complejidad nos permite ya no resaltar uno único, uno principal, sino reconocer que son distintos, es decir, comunicación simbólica, comunicación verbal, corporal, comunicación, y eso no tiene nada que ver con inteligencias múltiples, eso es otra cosa. Edgar Morin primero, es un estupendo ser humano, no cabe la menor duda. Pero el pensamiento complejo, toda la obra de Morin tiene el defecto de que sabe muy poco de ciencia, y B, lo que sabe de lógica es totalmente equivocado. Su obra no se compone de procesos argumentativos como lo conocemos en todas partes, son flashes, intuiciones maravillosas, ¿cierto? Juegos de palabras, qué sé yo, pero no tiene un corpus argumentativo, uno. Dos, el mínimo que se podría hacer cuando uno hace investigación. Ok, está muy bien, estás haciendo investigación en bioquímica, en sociología, en política, qué sé yo. ¿Cuáles son tus datos? No tiene datos. 2, bestial. Y 3, tiene un muy claro pensamiento de tipo humanista, de tipo ético, qué sé yo, pero se atreve a hablar de ciencia y ahí verdaderamente patina. La lógica difusa es una de las lógicas no clásicas, que es una de las ciencias de la complejidad. Perdón por la aclaración, Morin no sabe nada de esto, pero no es la pregunta. Las lógicas no clásicas se articulan de un panorama maravilloso que empiezan a nacer en los años 50, 60 del siglo XX. Las primeras que nacen con un impacto real en el mundo es justamente la lógica difusa. Podemos decir que toda la tecnología de punta hasta un momento determinado, estoy diciendo hasta los años 90 más o menos, se basaba en criterios difusos. Hoy esa lógica difusa ha sido mejorada con otra de las lógicas no clásicas, que es la lógica cuántica. Entonces tenemos un panorama muy rico de la lógica modal, multimodal, del tiempo, para consistente, de contrafácticos y muchas más, cuya finalidad es tratar de pensar el mundo en términos bastante más dúctiles que lo que la lógica formal clásica lo hacía. La masa crítica en torno a ciencias de la complejidad es amplia y creciente. 2, ya se viene incipientemente haciendo un trabajo en términos de investigadores, en términos de líneas de investigación, incluso recientemente en otra universidad se acaba de abrir una maestría en complejidad
¿Por qué lo sé? Porque, pues, digamos, me consultan, me preguntan, cosas como esas. Sé el nombre en otra universidad distinta, las dos son fuera de Bogotá, que en este momento está activamente, ya tomó la decisión de crear una maestría en complejidad. Básicamente, esa es complejidad en ciencias sociales y esta con complejidad en matemáticas, más o menos. De suerte que lo que se busca es atraer la investigación al siglo XXI. Hay un texto afortunado de un físico que se ganó el premio Nobel justamente por el descubrimiento de los quarks, que se llama El quark y el jaguar. Ese libro está traducido en español, en una editorial española que se llama Tusquets. Es un texto bastante afortunado. Desafortunadamente no hay muchos libros de complejidad en español. Otro texto muy bien logrado es de un biólogo que se llama Stuart Kaufman, que se llama Investigaciones, también publicado coincidencialmente por Tusquets. El Levante de Cartarescu, de Mircea Cartarescu. Fantástico, es un libro de poesía, de poesía en prosa. Te lo recomiendo. El Levante de Mircea Cartarescu. Dicen los apostadores que es un premio Nobel to be. Este texto lo acabo de terminar este fin de semana pasado, pero sistemáticamente estoy trabajando porque estoy escribiendo en ese momento un libro. Ese va a ser mi próximo libro sobre lógicas no clásicas, una cosa bastante técnica que se llama lógica erotética. La lógica erotética es la lógica de las preguntas, y entonces no es cierto que una pregunta implica una respuesta. Tú me preguntas, oye, ¿qué vas a hacer después de la entrevista? Yo podría decirte, ¿por qué? Y hay comunicación, hay contacto con el canal, etc. Cuando una pregunta se responde con otra pregunta, es lógica de las preguntas, lógica erotética, justamente una de las lógicas no clásicas, no es muy conocida. Estoy trabajando eso en este momento. A partir de este momento, con seguridad, seré un asiduo lector y seguidor de ACN Universidad Central.